Hola amigos. El motor básico del Kia Ceed es un motor de gasolina de 1,4 litros y 16 válvulas, G4 FA. Originariamente tenía una potencia de 109 CV. En Europa, tras el rediseño, la potencia del motor se redujo a 90 CV. Por razones medioambientales. La diferencia de poder era notable. Afortunadamente, el déficit de tracción se manifestaba principalmente al conducir a altas velocidades. El más popular fue el motor de gasolina de 1,6 litros, 16 válvulas y 126 CV. G4FC. Tanto el 1.4 como el 1.6 tienen transmisión de sincronización tipo cadena. Como muestra la práctica, la cadena es confiable y generalmente no requiere mantenimiento hasta 200-300.000 kilómetros. La oportunidad de comprobar el estado de la cadena surge después de 120-150.000 kilómetros mientras se actualiza la junta de la tapa de válvulas. Son pocos los casos de revisión del motor debido al consumo excesivo de aceite y ruidos extraños que ocurren después de 200-250.000 kilómetros. En los modelos rediseñados, el convertidor catalítico puede provocar quemaduras de aceite debido a la aparición de raspaduras. A veces comienza a colapsar después de 120-150.000 kilómetros. El papel del motor insignia se asignó a un motor de gasolina de 2 litros con una potencia de 143 CV. G4GC. La mayoría de las veces se encuentra en el Proceed de 3 puertas. Desafortunadamente, en términos de características técnicas y operativas, no puede competir con las unidades de 2 litros de fabricantes como Honda y Toyota. Sin embargo, el propietario medio no tiene por qué quejarse de la falta de potencia. El motor de 2 litros tiene transmisión por correa de distribución que debe actualizarse cada 60.000 kilómetros. Las interrupciones en el funcionamiento de las unidades de gasolina después de 100-150.000 kilómetros pueden deberse a bobinas de encendido o al sensor de posición del cigüeñal defectuosos. El más extendido entre los motores diésel es el 1.6 CRDI D4FB. Se trata de un motor moderno con cadena de distribución y sistema de inyección directa Common Rail. Existen dos versiones. 90 y 115 CV. La versión más débil no tiene volante bimasa ni filtro de partículas, lo que significa un mínimo de problemas y costes operativos. Desafortunadamente, después de 250.000 kilómetros, se producen casos de desgaste prematuro de las camisas del cigüeñal. Una opción turbodiesel alternativa es la unidad 2.0 CRDI D4EA de 2 litros. Tiene una transmisión por correa y un volante bimasa. Este motor es muy adecuado para rutas largas. En ciudad, el 1.6 CRDI es suficiente. Inmediatamente antes de la actualización, en marzo de 2009, apareció una versión equipada con ISG, Idle Stop & Go. Este sistema apaga automáticamente el motor cuando está en ralentí, después de detener el vehículo o cuando el vehículo se mueve a media velocidad con el pedal del embrague pisado y a una velocidad inferior a 4 km por hora. Según el fabricante, en condiciones de conducción urbana, cuando el coche se detiene con frecuencia, el ISG reduce el consumo de combustible en un 15%. El ISG deja de funcionar cuando la carga restante de la batería cae por debajo del 75%, lo que significa que no hay suficiente reserva de energía para el siguiente arranque. En Kia Ceed con sistema ISG, el motor de arranque se desgasta rápidamente. En las versiones débiles del Ceed, se instaló una transmisión manual de 5 velocidades y en las versiones más fuertes, una caja de cambios de 6 velocidades. Tras el rediseño, la transmisión manual de 6 velocidades llegó a todos los motores turbodiesel y de gasolina con cilindradas de 1,6 y 2,0 litros. El embrague de la transmisión manual recorre entre 150 y 250.000 kilómetros. Muchos coches están equipados con una transmisión automática de 4 velocidades. La máquina está casi impecable. Solo en las versiones anteriores al rediseño se produjeron averías en la caja después de 150-250.000 kilómetros debido a un cable defectuoso. Todas las versiones del Kia Ceed tienen el mismo diseño de suspensión que, según el tipo de carrocería y el motor, puede tener diferentes reglajes. Los puntales McPherson están instalados en el eje delantero. El diseño de la palanca le permite actualizar tanto las rótulas como los bloques silenciosos, lo que reduce significativamente los costos de reparación. En la parte trasera se utiliza un diseño multibrazo. Los propietarios elogian el chasis por su durabilidad. Los bloques silenciosos de las palancas delantera y trasera se desgastan después de 100-150.000 kilómetros. Las rótulas de los brazos de suspensión delanteros tienen un recurso similar. Los cojinetes de las ruedas delanteras pueden volverse ruidosos después de 100-150.000 kilómetros. Se cambian por separado de luz.
Los cojinetes de las ruedas traseras suelen recorrer más de 150-200.000 kilómetros. Vienen completos con el centro. Las vibraciones que aparecen después de 150.000 kilómetros pueden deberse al desgaste de la junta homocinética interna. Al problema también contribuye el fuero CV de corta duración, que se rompe en la zona de la abrazadera. La dirección utiliza asistencia eléctrica. Después de la actualización, sus características de rendimiento mejoraron significativamente. El volante se volvió un poco más liviano y, al mismo tiempo, la retroalimentación de la carretera aumentó. Lo más importante es que el amplificador sea bastante fiable. De vez en cuando, los propietarios escuchan un golpe en la cremallera de dirección. A veces puede salirte con la tuya, reemplazando la funda de soporte derecha. En otros casos, será necesario reparar el bastidor. La carrocería está bien protegida contra la corrosión, pero, lamentablemente, tiene una serie de desventajas. El primero es el pulido con chorro de arena de la pintura de la parte inferior de los pasos de rueda traseros y de las puertas traseras. El segundo son los problemas con la calidad de la pintura misma, que a menudo se despegaba en los ejemplares de los primeros años de producción. Además, el problema afectaba principalmente a los coches rojos. La mayoría de ellos fueron repintados en garantía. No debe olvidarse de esto al comprobar el espesor de la capa de pintura con el dispositivo. El tercer inconveniente es la aparición de signos de corrosión en la puerta del maletero. El último problema afectó a la mayoría de los coches. Con el tiempo, se puede encontrar óxido en los marcos de las ventanillas de las puertas traseras, debajo de las juntas de las puertas. La corrosión puede incluso destruir los brazos de control delanteros o traseros. Estos casos se observaron entre un pequeño número de vehículos de más de 10 a 14 años. La plaga roja tampoco perdona la fijación del depósito de combustible. Con la edad, la parte blanda del panel frontal comienza a desprenderse. Para eliminar el defecto, deberá quitar el panel frontal. Después de 200.000 kilómetros, el generador puede deprimirse. A veces el agua comienza a acumularse en el maletero, en el nicho de la rueda de repuesto y en los nichos laterales. Llega a través de las uniones entre el guardabarros trasero y el techo o entre el guardabarros trasero y el panel lateral de la carrocería. Después de tratar las costuras con sellador, el problema desaparece. Después de 10 a 13 años, una de las cerraduras de las puertas suele empezar a funcionar mal. La culpa suele ser del motor eléctrico, pero también hay casos de destrucción de piezas de plástico del mecanismo de cerradura. A los 200-250.000 kilómetros, los problemas con el trapezoide del limpiaparabrisas son casi inevitables. El mecanismo se estropea, la varilla se desgasta y se cae. En los modelos más antiguos, a veces se observan fallas en el funcionamiento del tablero debido a la condensación y los botones del radiocontrol pueden fallar, los contactos en el tablero deben estar soldados. La falla del aire acondicionado puede deberse a un mal funcionamiento del embrague electromagnético del compresor. Si conoce otros fallos de funcionamiento del modelo, asegúrese de escribir sobre ello.